Listo, doctor. De hecho, Ok, bueno, pues de manera oficial, buenas noches a todos. Mi nombre es Olga Lidia Franco, soy gerente desarrollador del Laboratorio Sanfer y antes que nada, pues agradecemos mucho su tiempo por acompañarnos. Para nosotros es un honor como Laboratorio Sanfer apoyar en la educación médica continua y en la tercera serie de pláticas de la Sociedad Mexicana de Neurología y de Psiquiatría sobre salud mental en la época de COVID. Bueno, estamos en la tercera serie de pláticas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría sobre salud mental en la época de COVID. Y bueno, en esta ocasión el doctor David Chidlo, presidente de esta Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y jefe de psiquiatría del Hospital ABC. Bueno, pues adelante, doctor. muchísimas gracias, Olga. Nuevamente, como siempre, agradeciendo a los laboratorios Sanfer por el apoyo que nos han dado en la segunda y la tercera serie de pláticas que hemos organizado alrededor del problema del COVID y la salud mental en nuestro país. Esta es la octava plática que tenemos y como les explicaba la vez pasada, esta surgió a petición de mucha de la gente que nos escribió solicitando que hiciéramos una plática específica sobre adicciones debido a que toda esta situación de la pandemia, sobre todo del encierro, ha hecho que mucha gente recurra a situaciones que no debería estar recurriendo para tratar de llevar las cosas un poquito más. Les quiero recordar que la mejor forma para hacer preguntas o comentarios es a través del chat, en donde los iremos filtrando para que en su momento le hagamos las preguntas a los ponentes. Y les quiero explicar que el día de hoy tendremos una dinámica ligeramente distinta. Debido a que el problema es un problema tan complejo y tan difícil, hemos invitado a dos personalidades del mundo de las adicciones, gente con muchísima experiencia, y vamos a tratar de llevar un diálogo, una comunicación entre los tres, tratando de responder algunas de las preguntas que ya me hicieron llegar con anterioridad y algunas de las que van a ir surgiendo a lo largo de esta plática. Quisiera presentarles entonces a los dos ponentes. Tenemos a la doctora Ana de la Fuente Marín, que es médico psiquiatra por la Universidad La Salle. Tiene un curso en alta especialidad en adicciones por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es coordinadora de la sección académica de patología dual de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y además es colega y amiga del Centro Médico ABC, donde compartimos el área de psiquiatría. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar acá y compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por estar aquí esta noche y gracias al Laboratorio Sanfer por invitarnos. Gracias. Gracias. Por el otro lado está el maestro Tofi Sazón. El maestro Sazón es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es especialista en adicciones por el Centro de Estudios Superiores de Montefénix. Es exdirector clínico de Montefénix. Y además es el coordinador de las relaciones con asociaciones médicas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, que es la organización que invita a estas pláticas. Como les decía, la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría ha organizado, esta es la tercera serie, en nuestra octava plática. Les recuerdo que la próxima plática será el próximo lunes. Habíamos dicho originalmente que sería el jueves. Por situaciones más allá de nuestro control, tendrá que pasarse para el día lunes próximo y será sobre otro tema que me ha solicitado que tengamos, que es el del trastorno de estrés postraumático. Entonces será el lunes próximo a las 7 de la noche. La gente que ya se había inscrito, que había solicitado ya su registro, se le informará por fuera que la plática cambió para el día lunes. Pasemos entonces al tema de la plática de hoy. Algunas gentes se están escribiendo que no tienen buen audio o imagen. Recuerden que hay un botón arriba que es un triangulito que si ustedes lo aprietan, se reinicia la página, los vuelve a meter y se pueden volver a conectar. Yo quisiera preguntarles tanto al maestro Sazón como a la doctora de la Fuente. Estamos viviendo una época sumamente complicada. El COVID nos agarró a todos por sorpresa. Estamos viviendo tiempos impensados hace algunos meses y mucha gente está recurriendo a sustancias para tratar de llevar esta pandemia. Pero antes de entrar a la pandemia, quisiera yo que tocáramos algunos de los puntos en relación a los mitos y las realidades que hay alrededor, tanto del alcohol como de la marihuana fundamentalmente. No sé si pudiéramos empezar con que nos digan
¿por qué creen ustedes que trabajan con gente que es adicta a estas sustancias? ¿Por qué sigue habiendo gente que cree que la marihuana es inocua? ¿Puedo empezar? ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, tiene que ver mucho a partir de los mitos, de todas las cosas que ha pasado con la marihuana, como ha pasado con el famoso sistema de la legalización. Cuando alguien legaliza una sustancia, lo que le quitas, digamos, que es este poder de saber si hace daño o no hace daño, ¿no? Muchos de los mitos que se hizo en toda esta parte económica que hay con respecto a sobre si la marihuana genera adicción y no genera adicción. Eso durante muchos años hubo una gran discusión sobre este tema. Hoy sabemos que sí lo genera. Lo que hay que entender a lo mejor en esta parte es que hay un gran montón o hay un gran número de consumidores, pero solamente el 10% de toda esa población va a desarrollar un trastorno grave de las sustancias. Y yo creo que ahí es donde empieza a perderse un poquito esta parte de que si la marihuana es inocua o no es inocua para consumo, ¿no? La marihuana genera adicción, la marihuana genera cambios a partir de su componente activo, que es el delta tetrahidrocannabinol, ¿no? Y eso sí es importante considerarlo, pero a partir de todos estos procesos para legalizar, lo que les hemos permitido, o sea, hemos dividido es la percepción del riesgo, ¿no? Entonces hemos bajado la percepción del riesgo en cuanto a genere un problema, no genere un problema. Sí. Tofi, mucha de la gente que tú veías en Monte Fénix y que ves ahora son pacientes que recaen, que una vez que ya dejaron el consumo vuelven a consumir. Esto es nuevamente porque creen que no es mala, creen que no es adictiva, creen que es inocua o a qué. ¿Cómo explican? Mientras Tofi lo arregla, Anita, a lo mejor puedes... Claro. Bueno, yo creo que eso es lo que va a decir el doctor Tofi, estoy seguro que va a complementar todo lo que yo voy a comentar ahorita, ¿no? Realmente, cuando se entra a un tratamiento para rehabilitación en adicciones, la mayoría de los artículos, la mayoría de los papers, hablan de que el 95% de los pacientes vuelven a recaer y a reincidir, ¿no? Que son dos conceptos distintos, ¿de acuerdo? El reincidir es cuando se mantiene una constancia del consumo a partir de que se interrumpió el consumo, más o menos en el primer año, y recaer es cuando ya se ha pasado todo un año que se ha mantenido en tratamiento de abstinencia y se empieza a recaer. Entonces, esto tiene que ver mucho con características individuales y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, anteriormente se pensaba que el consumo de las sustancias era una enfermedad de la voluntad y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender a cambiar, ¿no? Las adicciones no es una enfermedad de la voluntad, ¿no? Las adicciones es una enfermedad cerebral y es una enfermedad cerebral donde hay una serie de cambios en estos neurotransmisores y estos neurotransmisores son los que nos hacen o lo que nos generan buscar las sustancias y de ahí que no todos los pacientes consumen la misma sustancia, ¿no? Bueno. Claro. Pero, Ana, esto no se presta a que algunos de los consumidores digan, como está más allá de mi voluntad, entonces no hay nada que yo pueda hacer. ¿No los libera un poco de esta parte en la cual dicen, no es mi culpa? Esto es una gran pregunta, doctor. Yo creo que todos los consumidores lo han dicho en alguna ocasión, ¿no? Realmente aquí lo que es importante entender los conceptos de si son portadores de otro trastorno, ¿no? Por eso yo les hablaba acerca de la magnitud, ¿no? Todos podemos consumir y solamente un 10% van a llegar a las manos de los tratamientos con psiquiatras, especialistas en adicciones, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues debemos entender que son pacientes que a lo mejor van a tener otro diagnóstico, ¿no? Trastorno por déficit de atención, que es algo muy frecuentemente encontrado, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno borderline, trastorno de control de impulsos. Entonces, a partir de ahí, pues no se les puede decir que es una enfermedad de la voluntad, sino que es una enfermedad. Efectivamente, dependiendo cuáles son las características que presenta el paciente, tú vas a saber, ¿no?, qué tanto van a seguir buscando esa sustancia, ¿no? Porque seguramente los componentes de impulsividad, los componentes de afectividad, que son realmente lo que se está complicando en esta pandemia, se van a incrementar y eso va a hacer que el paciente vuelva a consumir, doctor. Pero esa es una pregunta muy antaña de hace muchísimo tiempo que se manejaba mucho en los grupos de AA, ¿no? Acerca de hablar de que las adicciones es una enfermedad de la voluntad y es como si fuera una alergia, una cosa así es lo que ellos mencionaban ante lo que pasaba. No sé si el doctor... De lo que estamos hablando un poco es esta cuestión en la cual se habla de que si es una enfermedad de la voluntad o no, y entonces que si esto libera un poquito a los pacientes de decir, como no está en mis manos, yo no puedo hacer nada al respecto. Lo que yo estaba tratando de decir es que efectivamente hay pacientes que pueden llegar a pervertir la información que obtienen cuando saben que es una enfermedad. O sea, la idea de decirle a un paciente que esto es una enfermedad no es para decirle eres ajeno a ella y no es tu responsabilidad, sino que mucho de lo que se les transmite es
ok, tú tienes una enfermedad, pero aparte, no eres responsable, no eres culpable, pero eres responsable y te tienes que hacer cargo de esta enfermedad. ¿Sí? Okay. Porque muchas veces lo que sucede es que se puede, como bien dices, David, como malinterpretar o pervertir la idea, ¿no? Y decir, como estoy enfermo, yo no puedo parar, ¿no? Pero quiero contestar algo, David, que se me cortó la señal hace un momento, y quiero mencionar algo sobre la marihuana que me es muy importante comunicar. Efectivamente, la marihuana es una de las drogas que más publicidad positiva tienen alrededor de la marihuana. Claro que todo el tema de la legalización ha ayudado a que la gente disminuya la percepción de riesgo, pero ojo con algo porque todavía no es legal. La marihuana aún no es legal. O sea, todavía no se puede consumir legalmente en México. Y hay que diferenciar también, porque lo que se está buscando es la despenalización, ¿no? Pero bueno, todo esto ha hecho que se perciba la marihuana como algo menos dañino, pero pues también el alcohol es legal y no por eso deja de ser menos, no por eso deja de causar muchísimos daños, de ser un generador de estrés en las familias, un generador de violencia. Pero lo que pasa con la marihuana en específico es que la marihuana no tiene síntomas tan aparatosos como otras drogas, ¿sí? La marihuana no tiene síntomas que llaman tanto la atención. La marihuana tiene síntomas, yo le digo así, como que se meten a la personalidad del paciente, ¿sí? No son síntomas tan aparatosos como, por ejemplo, la paranoia que tiene alguien después de consumir cocaína, las crudas, los accidentes, pero son síntomas que se van metiendo a la personalidad del paciente y entonces el paciente piensa y supone que él es de esa forma, ¿no? El más importante, yo creo, de estos, y que sea como poco valorado, es el síndrome amotivacional que genera la marihuana. Cuando nosotros tenemos enfrente pacientes consumidores de marihuana, nos damos cuenta que han perdido el interés por la vida, que han perdido el interés por lo que antes les apasionaba, que tienen muy pocas cosas que les agrada hacer. Se vuelven muy intolerantes a las esperas, a los procesos, a la fila del banco, se vuelven intolerantes a esperar en un banco, se vuelven intolerantes a un semáforo, ¿no? A esperar en un semáforo, entonces da flojera salir. Pero todo eso no se piensa que es por la marihuana. Todo eso se piensa que es porque así es mi hijo, ¿no? O mi hijo es flojo, o mi hijo es apático, o así soy yo, o a mí no me interesan esas cosas. Claro. Pero realmente es parte de un síndrome amotivacional, que es parte de la marihuana. Entonces, las consecuencias de la marihuana se meten a la personalidad del paciente. De forma que tú, cuando quitas la marihuana, empieza a surgir una personalidad muy diferente en el paciente. Y te empiezas a dar cuenta que el paciente tiene gustos y pasiones que antes no conocía. A veces incluso hay, no sé, doctora, si tú también lo has visto, pero yo me encuentro con muchos pacientes que cuando dejan las drogas, hasta los sabores de la comida les es diferente, ¿no? Te dicen, es que a mí me gustaba el jitomate, o apenas me estoy dando cuenta que no me gusta el jitomate, porque la percepción es completamente diferente. Lo que se percibe, lo que se disfruta, lo que se saborea, es totalmente distinto. Esto que están diciendo me parece muy importante por dos razones, lo que los dos mencionan. Mucha gente, y sobre todo los jóvenes, se agarran de esto que tú decías, Tofi, de decir, como es menos aparatosa, le dicen a los papás, el alcohol es peor, porque sí, el alcohol te pone muy mal, entonces la marihuana no te pone mal, la marihuana no hace nada, nomás me relaja. ¿Pueden hablar un poquito de esto, el alcohol, la marihuana, la gente cómo lo compara, cómo lo ven? Bueno, yo creo que el doctor Tofi tuvo mucha razón en decir esto, ¿no? Pero hay estudios como muy interesantes acerca de lo que está pasando con la marihuana. Al final, acordémonos que son sustancias que te van a generar una serie de cambios a nivel estructural, cognitivo, afectivo, de sueño, etcétera, ¿no? Lo interesante es por qué la gente necesita meterse esas sustancias para sentirse mejor, ¿no? Yo creo que sería como una parte importante de saber lo que te está funcionando, ¿no? Y efectivamente, la marihuana, como dice el doctor, a lo mejor no se psicotizan, y cuando se psicotizan
entramos ahí los especialistas y vemos si algo más grave no está pasando, ¿no? Realmente con eso, o no tienen grandes cambios conductuales o grandes cambios estructurales. Pero, por ejemplo, la marihuana, hay muchos estudios interesantes acerca de lo que genera un retraso en cognición. Hay un retraso hasta del 15 al 10% cuando llegan hasta las universidades. Estamos hablando de que, por ejemplo, en México se empieza el consumo a partir de los 14 a 15 años, que es cuando ocurre todo este proceso de neuroplasticidad cerebral. Entonces, imagínense que haya un deterioro en cognición y un deterioro en aprendizaje de hasta el 15%, ¿no? Y algunos reportes hasta hablan del 20 al 25%. Pero eso los jóvenes pues no lo ven peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque como dicen ellos, no estoy golpeando a nadie, no estoy psicotizando a nadie, no, pero estás a lo mejor atrasándote en cada curso escolar que tengas, ¿no? No puedes socializar, como te está diciendo el doctor, ¿no? Sí, que cómo estás manejando la ansiedad, que tampoco te lo está permitiendo, ¿no? Y bueno, el alcohol depende cómo responda cada quien al alcohol, ¿no? Porque eso también se vuelve interesante. Si todos nos imaginamos una mala copa, pues nos imaginamos a alguien que golpea a otra persona, o nos imaginamos a alguien que baila en un tubo, ¿no? Pero algunos pacientes, por ejemplo, con el consumo de alcohol, ¿no? Llegan a producir otros síntomas totalmente diferentes, ¿no? Y se ponen totalmente depresivos y tristes y se ponen a llorar, ¿no? Sin esperar esa respuesta. Entonces, también el factor individual, pues, es importante para esto. Sí, yo lo que quisiera que agregar, David, es que efectivamente la marihuana es una sustancia que le hace un efecto diferente a cada persona. Sí. Digo, claro que podemos tener generalidades, ¿no? Pero te encuentras con consumidores de marihuana que tienen alucinaciones. Te encuentras con consumidores de marihuana que han consumido años y nunca han tenido una alucinación, ¿no? Entonces, como que la marihuana es una droga un poco, como que yo siento que los adictólogos no hemos podido agarrar la marihuana en nuestras manos y realmente entenderla, ¿no? Digo, claro que hay muchísima investigación y muchos conocimientos, pero sigue siendo una droga como muy subjetiva, ¿sí? Pero hay algo de cierto en esto, ¿no? Hace poco me decían unos padres de un adolescente, me decían, es que yo prefiero que mi hijo fume marihuana y esté en un sillón botado de la risa con sus amigos a tener un hijo que esté en un antro intoxicado de alcohol, porque no sé en qué momento se va a meter en un problema y qué nivel de violencia va a tener. Claro. Puesto así sobre la mesa, todos preferimos tener un hijo que está atacado de la risa en un sillón a un hijo que está manejando intoxicado con alcohol, ¿no? Claro. Pero tampoco es la generalidad, no es que si tienes a un hijo que consume marihuana va a estar de esa manera. Claro. Yo siempre digo que lo grave es la droga que tú consumes, no es que haya una más fuerte que otra, no hace que una droga sea más liviana. El problema tú lo tienes con la droga que tú usas. Es la más peligrosa para ti, ¿no? Pero, perdón, doctora, iba a decir algo. Sí, pero yo creo que también es algo importante. A ver, hemos demeritado los efectos sobre la salud médica de la marihuana, ¿no? Sabemos de cocaína, ¿no? Sabemos que genera infartos, sabemos que genera AVC, sabemos que genera hemorragia, pero marihuana nadie le pone atención y resulta que marihuana también te produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica, te produce algo que se está presentando muchísimo en hospitales generales, que es el famoso hiperemesis cannabinoide, ¿no? Que es de la gente que está consumiendo todos los días y resulta que llega a los hospitales y está vomitando y hasta que le quitas marihuana deja de vomitar y se le baja la presión, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es lo que ha pasado, ¿no? A marihuana no le hemos hecho caso en cuanto a efectos médicos, entonces, claro, la gente se siente mucho más confiada, ¿no? Oye, mamá, es que si consumes te vas a poner amarillo y vas a sangrar. No, pero si tú consumes marihuana vas a tener problemas médicos también importantes, afecta microcirculación vascular y llega a producir infartos. Entonces, creo que también eso ha sido un punto importante, ¿no? El demeritar todas las problemáticas médicas que tiene marihuana, ¿no? Totalmente. Miren, una plática que yo preparé hace algunos meses y que di en el hospital, hablábamos de algunas de estas cuestiones. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en Estados Unidos, si llegaba cualquier persona menor de 45 años con un infarto, con un derrame cerebral, con un problema obstructivo respiratorio, por ley había que buscar cannabinoides, porque la gente no sabe qué pasa. Te sube la presión arterial de un momento para otro, tienes problemas microvasculares, y los jóvenes creen que no pasan estas cosas. Otra de las cosas que está ocurriendo mucho es que se está viendo mucha investigación genética y se sabe hoy en día, por ejemplo, que si alguien tiene genes para Alzheimer, para Parkinson, para algunas de estas enfermedades neurológicas degenerativas, es posible que te dé antes
en lugar de después. Entonces, el problema no es ahorita que está en el sillón atacado de la risa. El problema es a los 50 años, cuando esto lo va a alcanzar, ¿no? Claro. La otra cosa que quisiera que comenten brevemente antes de que entremos al COVID y a la pandemia es la marihuana sintética, porque sabemos que es terrible, que se está vendiendo, no hay regulación para eso, se vende, bueno, hoy en día no, porque no hay antros abiertos, ya todos los antros, y tiene problemas sumamente graves el uso del Spice y estas marihuanas sintéticas. Híjole, pues yo sé que no hay antros, doctor, pero se los llevan a sus casas, se vuelve muy interesante, o lo piden por internet y se lo dan, ¿no? Porque hoy es muy fácil la accesibilidad a la marihuana. Efectivamente, el problema de las marihuanas estas sintéticas, pues yo creo que lo que hemos visto, a lo mejor todos nosotros que somos clínicos, son estos cuadros psicóticos, ¿no? Y estos cuadros de exaltación que hay con respecto al cambio conductual que llegan a producir y que a lo mejor lo producen en menos exposición a la sustancia, ¿no? Con menos tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Y vas a tener presentaciones de cuadros mucho más graves. Yo creo que es una de las cosas como más importantes a considerar, ¿no? Porque además como han virado, y lo que dicen los chavos, digo, no sé, ahí los doctores me dirán, es que con ese se siente mejor o me pongo mejor, dicen, ¿no? Me pongo mejor y entonces interactúo más y me exalto más, ¿no? Pero yo creo que ver los cuadros conductuales que se presentan a través de estas marihuanas sintéticas, ¿no? Y ver todos los trastornos de ansiedad que a lo mejor desarrollan después de haberlas usado algún tiempo considerado. Okay. Sí. ¿Sí, Tofi? No. Ya. Hace un año la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría organizó un evento sobre cannabis en el hospital cuando todavía no había coronavirus y podíamos hablar en público. E invitamos al doctor Oscar Prospero, que es un gran investigador mexicano de punta, de primera calidad, un gran amigo además. Y entre todas las preguntas que le hicieron, una de las cosas que dijo fue, marihuana no, productos de marihuana, sobre todo el CBD, sí. ¿Pueden decir algo acerca del CBD y cómo se está usando hoy en día? Porque yo ya sé de mucha gente que lo está vendiendo en México, no sé si es legal o no, pero hay mucha gente que lo está trayendo, produciendo y vendiendo acá. Ok. ¿Quiere, doctor, o quiere que...? Bueno. Ok, no, a ver. Tú conoces más de ese medicamento, del uso medicinal del CBD. Ok, bueno, a ver, es que THC es lo que genera la adicción. Yo creo que por eso dijo el doctor Próspero esto. O sea, la marihuana tiene el componente del delta 9-tetrahidrocannabinol, que es el THC, que es lo que te va a generar la adicción. Los cannabinoides es cuando se supone que nosotros partimos la planta, separamos el THC y dejamos el CBD. ¿De acuerdo? Ok, una de las grandes dificultades que hay en México antes de que pensara la pandemia, una de las grandes discusiones, íbamos a legalizar los famosos cannabinoides o no íbamos a legalizarlos. Y si no mal recuerdo, antes de que empezara la pandemia, por el febrero, finales de febrero, principios de marzo, se aprobó la ley de que los cannabinoides iban a poder entrar a México. Pero el problema que está habiendo ahorita es que no habiendo una regularización por COFEPRIS, ¿no? O sea, realmente no sabemos. Le pusieron 3 gramos de CBD, le pusieron 1 gramo de cloro, le pusieron 1 gramo de fósforo. O sea, realmente todavía no sabemos cómo están produciendo y algunas veces lo que está sucediendo es que están vendiendo aceite de marihuana, ¿no? Que eso tiene una concentración de 99% de THC, ¿no? Entonces tenemos que darnos como mucha cuenta de lo que está pasando con los cannabinoides. Y los cannabinoides aparentemente no generan adicción porque nosotros tenemos receptores cannabinoides que van a llegar, que al final nos sirven para tener esta sobrevivencia a lo largo de los años, ¿no? Pero no nos va a generar, es una molécula muy pequeña que dura muy poco tiempo y que no te genera este famoso reforzamiento positivo. Por eso hablaban de que el CBD no te va a generar una adicción. Pero muchos de los estudios, y si ahí el doctor Tafi que me ayuda un poquito, realmente no sabemos todos los efectos de los CBDs. O sea, realmente no sabemos todo lo que está pasando con CBDs, de lo que se está usando, porque decían que se está usando para la epilepsia, para estos dolores, etcétera, pero no sabemos realmente cómo está funcionando el CBD y cuáles son las concentraciones que se están vendiendo. Exactamente. Todavía hay mucho que falta por regular. Mira, la semana pasada yo tuve una plática en mi Instagram personal con Raúl Martín del Campo, que él es un psicólogo y es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU en este periodo, que es del 2017 al 2022. Y una de las cosas que él nos estaba mencionando, David, muy interesante, es que lo que nos decía es que en México no hay tanto mercado para la legalización de la marihuana y que por lo tanto
las empresas privadas que se dediquen a la administración y al suministro y a la venta y producción y todo esto de la marihuana van a tener que crear un mercado. Es realmente algo pues que nos asusta, ¿no? Porque no existe el mercado, lo van a tener que crear. O sea, vamos a tener mucho más consumidores de marihuana. Claro, es el tema que ahorita pues, todos estamos tratando de entender, todos estamos tratando de pensar, justamente por el tema de la legalización, ¿no? Y lo que también hemos visto es que en la mayoría de los países donde se ha legalizado, Uruguay y algunos otros, el consumo ha aumentado muchísimo. Fíjense que ustedes los dos lo mencionaron en distintos momentos, pero los jóvenes están interpretando la posible legalización de la marihuana como una firma que dice no pasa nada, es legal, entonces te estamos dando permiso de consumirla, ¿no? Y eso es un gran problema. Va a haber muchas instituciones, yo digo, paralelo a los productores de marihuana, vamos a tener que crear instituciones para el tratamiento de los adictos a la marihuana, ¿no? Vayamos metiéndonos un poquito al campo del COVID y de la pandemia que estamos viviendo y sobre todo de la cuarentena que algunos hemos tratado de respetar. Los adultos están usando mucho alcohol. Recibimos en la línea de ayuda del Centro Médico ABC bastantes llamadas que tienen que ver con gente que está preocupada porque algún adulto en la casa está consumiendo alcohol en exceso. Los jóvenes están consumiendo más marihuana y algunas otras drogas. ¿Por qué la gente recurre a estas sustancias? ¿Es verdaderamente una creencia de que eso les va a ayudar a estar mejor? Ambas pueden ser depresoras. Ambas sustancias pueden llegar a generar estados depresivos, melancólicos, estados de ansiedad. ¿Cómo lo explican? Bueno, yo creo que una de las cosas que pasan con las drogas, con la marihuana, con el alcohol y con cualquier otra sustancia es que sí brindan una ilusión de paz. Sí brindan una ilusión. Cuando falla la autorregulación o la capacidad de autorregulación emocional, la droga llega como anillo al dedo para brindar una ilusión de autocalma, por decirlo así, ¿no? Entonces, claro que funcionan momentáneamente y hacen más daño del que suponemos, pero claro que relajan, claro que alivian, sobre todo en los primeros momentos del consumo, ¿no? En las primeras etapas del consumo. La gente sí siente un alivio, sí siente una paz, sí siente una calma, y eso es lo que hace que la gente se enganche con las drogas, que sí tienen un efecto en un principio, después ya no, ¿no? Al principio, muchas de las gentes que consumen sustancias te dicen, yo empecé a consumir para ser feliz, y ahora dejo de consumir para ser feliz. Okay. Sí, yo creo que esto es importante lo que está diciendo el doctor, ¿no? A ver, acordémonos que en estos episodios que hemos estado teniendo de cuarentena, en donde no podemos salir, pues nos cambió la vida, ¿no? Y parte de esto que se va generando, esta incertidumbre, los trastornos de sueño, los estados de ánimo, ¿no? Estar más irritables, más intolerantes, ¿no? Y todos hemos aprendido, depende de nuestras capacidades de resiliencia, van a ser una mejor respuesta, ¿no? Que podamos tener. Entonces, bueno, todos seguramente tienen una botella de alcohol y creo, no sé si se enteran de una noticia, cuando liberaron el famoso, que nos dejaron el toque por la venta ilegal, ¿no? Por la venta legal del alcohol, al día siguiente que lo liberaron, vendieron las licorerías casi 150% más de lo que estaban vendiendo durante toda la pandemia. Entonces, o sea, realmente es esta parte de cómo manejo el estado de ánimo, es como dice el doctor Toffi, ¿no? Que además no se van dando cuenta, ¿no? Porque resulta que a lo mejor en mi vida cotidiana, si yo me voy a cenar a un restaurante, pues me tomo una copa de vino, 2 copas de vino, ¿no? Pero resulta que estoy encerrado en mi casa, pues ¿por qué no? Como estoy trabajando desde la pantalla, ¿no? Pues me tomo una copa de vino ahí alrededor de la pantalla y empiezo a consumir a partir de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, ¿no? Es cuando se van como modificando esto para poder manejar estos estados de ánimo, ¿no? Y al final las sustancias eso sirven, para manejar los estados de ánimo. Depende cómo me sienta, es lo que yo voy consumiendo, ¿no? También a lo largo del tiempo. Es cierto, y además con esta idea de que no voy a manejar, entonces no tengo por qué cuidarme tanto, ¿no? Entonces, 6 copas en lugar de 2. No, yo lo que también quería decir es que al final la gente recurre a las sustancias cuando tiene estrés. Gracias. Y la regla del confinamiento es un estresor básico, o sea, estar confinado fue y ha sido una experiencia para la mayoría de la gente, para la mayoría del mundo ha sido una experiencia de mucho estrés. Entonces,
las instrucciones del mundo de enciérrate en tu casa generaron estrés. Es interesante saber que en Europa, no tengo el dato exactamente en América, pero sí sé que en Europa las búsquedas en Google sobre cómo cultivar marihuana en tu casa se duplicaron. Fíjese. Así como hay mucha gente que se puso a hacer pan en su casa, también hay mucha gente que se puso a cultivar marihuana, ¿no? Les pareció también una experiencia novedosa, diferente, y supongo que el cultivo de marihuana en las casas subió mucho, si es que subieron las búsquedas en internet, ¿no? Eso es un tema súper interesante lo que están tocando, porque ¿qué es lo que hace, en la opinión de ustedes, qué es lo que hace que una persona elija tomar un curso en línea o escuchar música o seguir un concierto y que otra persona elija drogarse? ¿Es una cuestión de personalidad? ¿Es una cuestión de patología previa? ¿Cómo lo explican? En la época de la pandemia, por ejemplo. Es una pregunta compleja, doctor. Nos está metiendo en aprietos. Realmente yo creo que hay muchos factores, ¿no? Efectivamente, creo que hablando un poquito, si entendemos, si hay patologías previas, esto se va a complicar, ¿no? Si yo tengo una patología donde tengo un trastorno de personalidad con mucha inestabilidad afectiva y resulta que mi papá llega y me dice, no te dejo salir, te tienes que quedar encerrada aquí porque es un peligro, pues seguramente voy a desobedecerlo y al tercer día voy a estar saliendo y voy a estar haciendo cosas y buscando, ¿no? Entonces, entendiendo desde que hay patologías previas, trastornos de personalidad, trastornos de impulsos, trastornos de alimentación, etcétera, que pueden estarte haciendo que esto sea como más fácil, porque si tú modulas bien tus afectos, tú no vas a necesitar nada más, ¿no? Y podrás buscar un curso, o podrás buscar bailar, o podrás buscar interactuar con tus hijos, ¿no? Porque aparentemente esa modulación del ánimo está bien, ¿no? Pero si tenemos trastornos en donde esas modulaciones del ánimo y esas capacidades para poder adaptarnos están alteradas, pues seguramente estos van a hacer que busquen mucho más los procesos. Algo que yo no sé si ustedes lo están viendo, pero a mí me toca hacer mucha interconsulta a muchos de mis compañeros en que son internistas y oncólogos, y todo lo que pasó con la pandemia es que todas sus enfermedades se retrasaron, ¿no? Todas sus enfermedades no llegaron a los hospitales. Entonces hoy los cuadros están más activos, por supuesto, con fenómenos de ansiedad mucho más altos, ¿no? Entonces creo que también esos factores pues son importantes, el cómo tú te sientas en toda tu estabilidad médica y en tu estabilidad mental. Yo lo que pienso es que pues, tiene mucho que ver con capacidad sublimatoria, ¿no? Sí. Hay gente que tiene una capacidad sublimatoria porque tiene un sistema de apego y una capacidad de resiliencia pues mejor que otra, o fortaleza yoica, como le queramos llamar. Pero también tiene que ver con sentimientos de vacío. Los sentimientos de vacío son más difíciles de manejar. El sentimiento de vacío es un sentimiento más primitivo, es un sentimiento más, digamos, como más patológico, y la intolerancia al vacío a veces hace que se recurra como a defensas muy primitivas. Todos los sentimientos de vacío se diluyen o llega la ilusión de diluirse el sentimiento de vacío cuando se hiperestimula el cuerpo. Llevar los órganos de los sentidos al extremo, cualquier órgano de los sentidos al extremo, es una forma de compensar una sensación de vacío. Por eso vemos a los adolescentes tan expuestos, ¿no? a ruido, a televisión, a cosas que los enajenan de alguna manera, pero que les brindan esta ilusión momentánea, y subrayo ilusión porque no solucionan el vacío, pero brindan esta ilusión de que no hay vacío, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con lo que decía la doctora también, con situaciones previas, antes de la pandemia, ¿no? Con la personalidad, con lo que se ha cargado, con el sistema de resiliencia. Okay. Antes de iniciar la plática, cuando estamos platicando entre nosotros tres, salió el tema de cómo se las han arreglado los jóvenes para que les lleven todas estas sustancias a la casa, ¿no? Esto ha sido verdaderamente, son súper creativos para conseguir lo que necesitan conseguir en este sentido. Pero esto lo digo porque quiero llevar a la siguiente pregunta. A lo largo de lo que han estado diciendo ustedes, hemos mencionado que la pandemia en sí es estresante, no sabemos qué va a pasar, aunque vemos cada vez más cercana la posibilidad de una vacuna y de medicamentos, no sabemos cuándo va a acabar. La cuarentena ha sido súper complicada, vivimos en un país en el que el número de casos y el número de muertos es terrible, y cada vez nos enteramos con mayor certeza de lo que está pasando.
Pero además, entonces, estas gentes que están recurriendo a sustancias como el alcohol y la marihuana fundamentalmente, algunos de ellos inclusive algunas benzodiazepinas que son dadas por el vecino, por la comadre o por alguien más para tranquilizarse. Pero lo que ustedes han dicho es, aunque estos originalmente calman, eventualmente se vuelven ansiogénicos, tanto el alcohol como quizá la marihuana. ¿Qué va a pasar cuando acabe todo esto? Porque de lo que hemos estado hablando a lo largo de todas las pláticas que hemos organizado como parte de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, es que con lo que nos vamos a quedar después de la pandemia, es con una pandemia de salud mental. Si le estamos agregando el hecho de que toda esta gente va a generar estados de ansiedad severos, complicados, causados por sustancias, ¿qué es lo que estamos esperando que pase? Bueno, doctor, yo creo que ya se está viendo, ¿no? O sea, a lo mejor no se ven las cantidades y no se reportan las cantidades, porque siempre pensamos en el paciente de salud mental, a ese ya lo conocemos, doctor, ¿no? ¿Sí? Ese está medicado, ese está localizado, ese sabemos lo que tiene que hacer y demás, ¿no? Ahora vamos a ver todo lo demás, ¿sí? Todo lo que está agregándose al resto, ¿no? Y yo creo que va a ser un gran número, digo, yo ya estoy trabajando en hospitales y ya se ven lo que esto está generando, ¿no? Yo supongo que esto va a incrementar, no sé en cuánto será el porcentaje de todo esto, porque pues impedir una socialización y tener miedo para poder salir, no tomar la decisión de si vas a comprar el súper o no, te lo mandan a tu casa o no, ¿no? O sea, todo eso que influye, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, vamos a ver grandes números en cuanto a esto de la salud mental, ¿no? Y que poquito a poco lo vamos a ir, yo creo que aumentando cada vez más, ¿no? ¿Las adicciones más, tú crees? Doctor, es que las adicciones es como muy complejo porque pensamos que ya trae un problema, encima está consumiendo, las situaciones de riesgo van a incrementarse, ¿no? Esto que mencionábamos de cómo todo lo que no pueden ser creativos para ir a la escuela, estos jóvenes o estos adultos son creativos para todo conseguir las sustancias, ¿no? Entonces, desde salirse por ventanitas de 4x4 y o inventar que va a llegar alguien y le va a llevar un paquetito y le llevan el otro, ¿no? De verdad es impresionante las historias que cuentan. Entonces, las situaciones de riesgo en las que se están poniendo estos mismos pacientes es complicado. Yo cuando revisé el tema, a mí me llamó mucho la atención cuántos reportes de pacientes adictos había que eran reportados con COVID, ¿no? Y si por favor alguien me ayuda, la verdad es que ahorita no encontré. Yo no sé si todo eso está pasando con que sean asintomáticos también, ¿no? Y tengamos otro problema, ¿no? Porque ahora resulta que son pacientes portadores, ¿no? De lo que está pasando y habrá otro factor que a lo mejor los proteja de tener el COVID, ¿no? Pero aumentan todas las conductas de riesgo importantemente para conseguir las sustancias. Yo sí creo que se va a incrementar. Yo la verdad es que pues, no lo sé, ¿no? Esta situación es tan incierta que no podemos saber qué va a pasar, pero yo intuyo que vamos a tener un nivel muy alto de pacientes con reacciones de estrés postraumático, ¿no? Con todo lo que sea depresión y ansiedad. Yo creo que todos los especialistas en salud mental ahorita tenemos que estar más comprometidos y más apegados a estudiar y entender modelos de tratamiento sobre trastornos de estrés, de depresión y sobre todo de estrés postraumático, ¿no? Yo creo que eso deberíamos estar haciendo ahora los especialistas en salud mental, prepararnos para lo que viene de estrés postraumático. Bueno, háganle propaganda a la plática del próximo lunes, que es acerca del trastorno de estrés postraumático. Y efectivamente, esa plática la pusimos porque muchos trabajadores de la salud mental y de la salud en general han estado solicitando saber de este tema. Entonces, estás tocando un punto muy, muy importante, Tofi. Quería preguntarles acerca de otras adicciones en esta época. Hemos recibido algunas llamadas o algunos comentarios de pacientes. Hemos visto pacientes que originalmente desarrollan alguna especie de exceso, si no podemos hablarlo necesariamente como una adicción o al sexo o alguna cosa similar a la pornografía, muy común, porque es una forma de entretenimiento, pero es una forma adictiva. Pero también, aunque no ha habido deportes y hay mucha gente que estaba adicta al juego antes y no pueden ahora apostar en los deportes, yo he tenido casos y he oído de casos en los que empiezan a apostar en relación a otras cosas. ¿Cuántos muertos va a haber mañana? ¿En qué momento va a haber la vacuna? Y están apostando cantidades de dinero porque hay una adicción al juego. ¿Podrían hablar un poquito de estas otras adicciones?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver con adicciones de proceso, ¿no? Lo que tiene que ver más que hablar de una adicción de sustancia, estamos hablando de una adicción de proceso, en donde los componentes pues son componentes muy obsesivos y muy impulsivos, ¿no? Eso es como importante entenderlo, ¿no? Y lo que le va generando, ¿no? Efectivamente, yo sé que están hablando de adultos, pero vamos a hablar de otro problema importante, los famosos videojuegos, ¿no? Estos famosos videojuegos que hoy los niños están en plataformas muchas horas y que seguramente van a desarrollar un trastorno al videojuego, depende del mundo, si es abierto o no es abierto, yo no sé mucho, pero si es abierto o no es abierto, si cargas a Ronaldo o no lo que tienes, o si tienes el famoso Fortnite ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso que tiene que ver con expectativas y lo que te va generando, ¿no? Es esta parte que te va generando una serie de cambios a nivel dopaminérgico que te va produciendo placer y por eso estás teniendo este tipo de conductas, ¿no? Yo creo, digo, no sé cómo se vayan dando, seguramente esas son las conductas que no se reportan, ¿no? Porque normalmente te buscan por las sustancias, ¿no? O te buscan por lo asociado a la sustancia. Cuando nosotros empezamos a preguntar de este tipo de adicciones, les cuesta mucho más trabajo porque ni siquiera lo ven como adicciones, ¿no? Dicen, es un comportamiento normal, me pasa, de vez en cuando, bueno, y si de eso depende tu vida, pues seguramente ya se te volvió un trastorno por consumo, ¿no? Digo, un trastorno ya de abuso, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que sería, sí, yo creo que se va a destapar, doctor, pero a lo mejor las vamos a ir como encontrando poquito a poco, ¿no? De que realmente empiecen a hablar más de este tipo, porque al final les está generando cambios y les produce placer, ¿no? El hacerlo. Y eso es mucho de lo que buscan cuando son consumidores de sustancias, ¿no? El famoso placer. Okay. Oye, doctora, ¿pero qué me dices de que a los niños les estamos diciendo no a las plataformas, no a las plataformas? Sí. Y en semanas los vamos a conectar 8 horas al día a la escuela. A la escuela, sí. A la escuela. Entonces, también es una contradicción que están viviendo los pobres niños terrible, ¿no? Decirles, el diablo son las plataformas, el diablo son todas las pantallas, pero pues así van a ir a la escuela de aquí a quién sabe cuándo. Sí, y el problema es que, por ejemplo, cuando los pones a la escuela, a lo mejor no te aguantan, ¿no? Las 5 o 6 horas, pero si los pones a Fortnite te aguantan, ¿no? 12 horas, ¿no? 14 horas. Eso realmente sí va a ser un gran problema, efectivamente, estoy de acuerdo con Mañana en la noche, creo que es a las 8 de la noche, va a haber una plática con la Asociación de Seguridad en Internet, precisamente para hablar de las horas pantalla y cómo usarlas y qué es válido y qué no es válido hoy en día. Trataré de poner la liga en la página de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, para los que estén interesados que puedan seguir la liga. Dos preguntas que han surgido. Una tiene que ver con el abuso de otras sustancias, como benzodiazepinas, la automedicación, la gente se pone nerviosa y empieza a tomar otro tipo de cosas. ¿Qué dirían al respecto? ¿Qué consejo podrían dar en relación? El más evidente es no se automediquen, pero la gente lo está haciendo, ¿no? Sobre todo a benzodiazepinas y otro tipo de tranquilizantes. Bueno, doctora, aquí hay que considerar los opiáceos, ¿no? Que se consiguen sin receta, porque las benzodiazepinas todavía tienen que hacer mucho más trabajo, ¿no? Y ahí realmente, digo, aparte de identificar cuáles son sus patrones, ¿no? Yo creo que sería importante, ¿no? Si yo nunca he tomado y de repente para dormir necesito 4 o 5 tramadoles, o necesito 2 o 3 clonazepanes, perdón, o necesito 1 o 2, ¿no? Pues es que algo te está pasando en cuanto a cómo estás manejando eso. Yo creo que ahí sería importante como evaluar cómo está haciendo, qué te está pasando con tu patrón en cuanto al consumo de estas sustancias. Ok. Cuando estábamos preparando esta plática, estuvimos tratando de buscar información, la doctora de la fuente nos hizo favor de encontrarla, pero lo que queríamos saber es la gente que está fumando y que obviamente fumar marihuana le impacta en su funcionamiento pulmonar. Estamos en un problema pandémico que afecta a los pulmones. ¿Están en mayor riesgo la gente que está fumando marihuana que la gente que no fuma? Okay. Cuando hicimos la revisión, los doctores, se volvió interesante porque hace unas semanas, no sé, por ahí, salió una fake news, ¿no? Acerca de que la marihuana protegía del COVID. No sé si ustedes vieron esa, y fue una noticia que corrió por todos lados, ¿no? Acerca de lo que pasaba. Realmente aquí de lo que estamos hablando es que todas las sustancias que generen vapor, combustión, que afecten función pulmonar, pueden tener un riesgo de por sí el paciente que ya es consumidor, el paciente que tiene un diagnóstico concurrente, ya es un paciente con mayor riesgo, ¿no? Por supuesto, va a tener mayores implicaciones a todas las enfermedades médicas por la afectación pulmonar que tiene. Hay un par de preguntas en relación a las benzodiazepinas que creo que ya las respondimos.
Últimas palabras que quieran dirigir, doctora de la Fuente, maestro Sazón. Bueno, yo solo quisiera como comentar extra que en mi consulta yo no he recibido en esta pandemia pacientes que inician con nuevas drogas en la pandemia, sino que ya venían consumiendo estas drogas, o alcohol o cualquier otra droga, ¿no? Pero no he recibido pacientes que a raíz de ahorita empezaron con benzodiazepinas, etcétera. Yo todavía no tengo eso. Probablemente hay mucha gente que me está haciendo, pero en mi consulta todavía no ha aparecido eso, ¿no? Que a raíz de la pandemia comenzaron con X drogas. Okay. Doctora. Sí, bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos de la combinación de las drogas o la combinación de las sustancias, ¿no? Que creo que también es algo importante que tenemos que considerar, ¿no? Si efectivamente a lo mejor no experimentamos con nuevas cosas, pero se están combinando, ¿no? Las situaciones o las drogas. Y algo que a mí me ha tocado ver, por a lo mejor trabajar mucho en un hospital general, la verdad es que estoy muy sorprendida, es hablar de acerca de las complicaciones médicas con sustancias que a lo mejor yo no me esperaba ver cuadros de así y sangrados y estas cosas, perdón, no estoy tan viejita, lo juro, y les prometo que yo hacía mucho tiempo que yo no veía cuadros de ascitis y sin embargo en el último mes he visto, no sé, caballeros de la edad de 42 a 45 años de edad internados en hospital para procesos de paracentesis, ¿no? Entonces creo que también esa es una parte importante que a lo mejor estamos viendo. Yo creo que por esta situación debemos de darnos cuenta que a lo mejor van a existir estos consumos, que no podemos pelearnos con los pacientes, porque eso también es algo importante, ¿no? Hay una serie de puntos que utilizó la Sociedad de Patología Dual, el mundo los mandó como puntos importantes para tratar, y un punto que decían era, no les quites la sustancia, enséñales a bajar la sustancia, porque si no, se van a producir cuadros mucho más graves, con más impulsividad, con más psicosis y con más agresión, que va a hacer que esta pandemia sea mucho más disruptiva, ¿no? Esto me lleva a una última pregunta. ¿Consejos prácticos que le pueden dar a la gente que está consumiendo en exceso o a papás que ven que sus hijos se están consumiendo en exceso? ¿Qué les dirían? ¿Qué pueden hacer durante esta época del coronavirus? Yo lo que les diría es que aprovechen esta época para conectarse con sus hijos adolescentes, que aprovechen esta época para hacer cosas novedosas, para tener nuevas actividades. Mira, es increíble. Hay familias que han sabido manejar de una manera súper creativa esta cuarentena, ¿no? Me ha tocado ver familias, por ejemplo, que me cuentan que cada semana dentro de sus casas en la temática es de un país diferente y cocinan una semana chino y hablan de China y se visten, se disfrazan como China, ¿no? O sea, claro, con niños un poco más pequeños, pero la creatividad es parte de la salud mental y es algo que nos puede ayudar en esta época de confinamiento, ¿no? Evidentemente, yo lo que les diría a los padres es aprovechen esta época para conectarse con sus hijos adolescentes. No es tan difícil como parece. Lo que necesitan es sentirse escuchados, sentirse validados, y si se conectan con ellos va a ser una época que van a recordar de una manera positiva. Bueno, yo no sé si puedo decir unas palabras, ¿no? Por favor. Yo creo que los adolescentes son una población importante más cuando hablamos de estas, pero creo que hay que buscarnos en general en la población que consume, ¿no? Y la población que consume siempre habrá que ver qué les está pasando, ¿no? Y como dijo el doctor Toffi, yo creo que la comunicación es muy importante, ¿no? Y lograr esta comunicación asertiva sin ser una comunicación punitiva, ¿no? Porque cuando alguien está consumiendo en casa, bueno, todo el mundo se para de pelos, todos empiezan a temblar, empiezan a correr, buscan todos los centros para internarlos, ya buscaron los mejores centros de rehabilitación, ¿no? Y realmente no sabemos lo que está sucediendo. Yo creo que ver el fondo de lo que está sucediendo con una buena comunicación, como dice el doctor, creo que eso podría dar una mayor apertura, ¿no? Para poder saber qué estrategias utilizar dependiendo de la población a la que estés abordando, ¿no? Hay varios comentarios de cosas que ustedes han mencionado. Alguien menciona que no es el uso, es el abuso. Sin embargo, menciona factores genéticos y medioambientales, además de la parte de la elección, ¿no? Pero los factores genéticos sabemos que existen, que están ahí y que algunos de ellos se han descubierto algunos genes importantes, interesantes en relación al alcohol y también al transporte de cannabinoides en el cerebro. No sé si quieran agregar algo a este comentario.
Sí, bueno, digo, aquí dimos muchas generalidades, esto implica muchísimos temas, ¿no? Hablar de uso, hablar de abuso y hablar de dependencia son cosas totalmente diferentes, ¿no? Hablar de trastornos, ya ni siquiera se usa esa terminología, ¿no? Ya se usa trastorno por consumo por sustancias y de lo que se habla es leve, moderado y grave. De eso se habla dependiendo del cuadro sintomatológico y depende de lo que esté presentando, ¿no? Porque la otra definición se prestaba mucho a que este pudiera estar como confundida. Y efectivamente hay factores en los que, como todos sabemos, la genética y la epigenética para que se pueda expresar una patología, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Y algo que sí yo creo que se quede presente es, no toda la gente que consume desarrolla un trastorno grave, no todos acaban en Monte-Fénix, no todos acaban en manos de un psiquiatra, o sea, eso creo que también es algo bien importante. Solamente ese 10% que desarrolló el problema grave es el que va a presentar o esta demanda de atención, ¿no? Esa es la gran discusión que hay. Lo cual no quiere decir que en el futuro no puedan llegar a tener otro tipo de problemas, ¿no? Así es, así es. Así es. Alguien hace un comentario, Tofi, en relación a lo que mencionabas del vacío, que evidentemente estos vacíos emocionales tienen mucho que ver y que ojalá hubiera más foros como estos para sensibilizar a los padres en relación a lo que sus familias están viviendo y sus adolescentes, ¿sí? Que cómo podemos explicar la dependencia de algunos medicamentos como el Ritalin, el Altrulina realmente no genera dependencia, pero el Valium y algunas otras, bueno, pues no sé si quiere, doctora, decir algo en relación a estas dependencias de medicamentos. Claro, esto tiene que ver con mecanismos de acción de los fármacos, ¿no? Lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es toda sustancia te va a generar una adicción si cambia el sistema de reforzamiento positivo. Eso es lo importante que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Las benzodiazepinas, depende de la vida media que se tengan. Por ejemplo, una de las más adictivas y a lo que más miedo le tenemos, a lo mejor es el alprazolam, ¿no? Porque la vida media es muy corta, genera muy rápidamente un proceso adictivo. Sin embargo, se puede utilizar con tranquilidad. Nosotros somos expertos para utilizarlas, entonces tenemos que saber las dosis, el tiempo y poder quitarla, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con mecanismos. Lo que pasa con metilfenidato, esto es muy importante, el metilfenidato, que no es de liberación prolongada, es el que te va a generar adicción, ¿de acuerdo? El metilfenidato que usamos anteriormente para los niños. Metilfenidato como Ritalin. Como Ritalin, exactamente. ¿Sí? Si utilizamos el Concerta o el Ritalin LA, que son metilfenidatos de liberación prolongada, ahora el Vivance, el famoso lisdesanfetamina, ¿no? Son medicamentos que son de liberación más larga, que sabemos los mecanismos de acción, pero que no generan esta adicción por tener esta molécula y dura mucho más tiempo en la sangre. Ok. El doctor Val, que ha participado en varias de nuestras conferencias, hace una pregunta que me parece muy interesante, que es acerca del uso de mindfulness, y yo agregaría otras técnicas como meditación y otras que han probado ser útiles para los adictos. ¿Qué nos dirían al respecto? Bueno, yo lo que te puedo decir es que cada día hay más investigación que habla de lo favorable que es, no solamente para los adictos, sino en general el mindfulness. Aunque ya tiene tiempo, no es algo tan novedoso, por lo menos tiene unos 15 años que empezamos a escuchar, cada día el mindfulness ha tomado más terreno. Yo no soy especialista en eso, ni lo hago, ni lo imparto, pero sí tengo contacto con gente que ha estudiado mucho el tema y que lo imparte con sus pacientes, y clínicas en Estados Unidos y en México que lo están utilizando, y sí parece que los resultados son muy, muy favorables. Doctora, están haciendo una pregunta que a lo mejor tú puedes contestar. Dice que hace unos años aparecieron muchos reportes de sustancias similares, de sustancias y esquizofrenia con consumidores de marihuana. Sí, y luego se desmintió, salieron otros artículos que decían que no. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ese es un gran tema de discusión, ¿no? De todos los expertos, seguramente todos lo saben. Efectivamente, se hablaba acerca de que marihuana era y generaba esquizofrenia, ¿no? Realmente hoy lo que se sabe es que tienes que ser portador de un trastorno psicótico para que marihuana la desencadene. O sea, realmente no es marihuana la que genera esquizofrenia, ¿no? Lo que tiene que ver es que tú ya traes una carga, se expresa la enfermedad y con marihuana se incrementa por el tipo de patología que presenta. Y qué importante saberlo, porque tampoco es bueno que los adictólogos seamos amarillistas, ¿no? Así es. Es importante dar información lo más fidedigna y confiable posible.
Sí, yo creo que un poquito de lo que ha tratado estas escuelas que nosotros sabemos de adicciones es acerca de quitar los famosos estigmas de lo que pasa cuando un paciente consume, ¿no? Porque entonces tendríamos que poner a todas las personas que fuman tabaco, ¿no? Que hoy tienen un gran riesgo de muchísimas cosas, más de lo que enfermedad que ya produce el tabaco, y de cómo se ha dado, ¿no? Pero quitar este famoso estigma de lo que pasa con las sustancias, que realmente las sustancias, como a lo mejor lo podemos entender, es que son detonadores de, ¿sí? Algo te está pasando, ¿no? Y se te va a incrementar la sustancia, o sea, te va a pasar algo si la tomas. Por eso la gran discusión de quién puede consumir y quién no puede consumir, ¿no? Que es una pregunta como muy difícil, seguramente el doctor Tofi se la han hecho igual a mí, ¿no? Y es como muy complicado decir si tú vas a tener un riesgo o no, depende de tu historia clínica y depende de toda una evolución que se vaya a tener ahí. Ya también el doctor David se estaba despidiendo. Hola. Hola. Creo que ya se unió el doctor Sidney. El doctor Sidney. Ok, todo lo que dije es que le agradecía a todo el mundo su presencia, que hayan estado aquí. Les recuerdo que la próxima plática será el próximo lunes. Nuevamente agradeciendo a los laboratorios Sanfer por su apoyo en estas pláticas. Y esperemos verlos la próxima vez, el próximo lunes. Creo que nada más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias nuevamente a la doctora de la Fuente, al doctor Sazón, por su maravillosa exposición, por su tiempo, su generosidad, su cariño. Gracias a todos por estar acá. Y si alguien que sepan ustedes no lo pudo ver, que se metan a la página de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y ahí podrán ver las pláticas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.